Desde muy temprano, casi sin que lo notemos, empezamos a recibir instrucciones sobre cómo debería ser la vida. No es que alguien nos entregue un manual escrito, pero está ahí, en las conversaciones de la familia, en lo que dicen los maestros, en las historias que escuchamos una y otra vez. Es un molde invisible pero perfectamente diseñado para que encajemos en él. Ese molde tiene pasos claros: estudiar, sacar buenas notas, entrar a una buena universidad, conseguir un empleo estable, comprar una casa, formar una familia, trabajar 4 décadas y al final, si todo sale bien, tener una jubilación que nos permita disfrutar. Yo crecí creyendo que esa era la definición de éxito y como parecía funcionar para la mayoría, jamás me detuve a cuestionarlo. Lo curioso es que yo encajaba bien en ese molde, era aplicado, cumplía con las reglas y cada vez que alcanzaba un nuevo peldaño me sentía validado. La sociedad me devolvía una sonrisa de aprobación. Los demás decían: vas por buen camino, y yo lo creía. Me aferraba a esa sensación de estar haciendo lo correcto sin preguntarme si ese camino era realmente mío o solo una copia de lo que todos repetían. Pero un día, sin que hubiera una gran crisis ni un momento dramático, algo dentro de mí empezó a incomodarse. Me di cuenta de que, por más que cumplía con cada paso, no sentía la libertad que me habían prometido. Cumplía el guión, pero no me sentía dueño de mi historia. Y ahí, en ese instante de incomodidad silenciosa, comenzó una de las preguntas más importantes de mi vida. Y si el molde que seguí no era el mío, durante años creí que la seguridad era uno de los premios más valiosos que podías conseguir en la vida. Un contrato estable, un salario fijo cada mes, un plan de pensión, sonaba como el refugio perfecto contra las incertidumbres del mundo. Esa era la promesa que nos hacía el sistema. Si haces las cosas bien, estarás protegido. Y yo me aferraba a esa promesa como quien se aferra a un salvavidas. Pero la realidad tiene una manera de desmentir suavemente las certezas que creemos inamovibles. Comencé a ver cómo, a mi alrededor, compañeros que habían entregado décadas enteras a la misma empresa, con una lealtad impecable y un expediente limpio, eran despedidos de un día para otro. No por mal desempeño, sino porque una decisión en una junta directiva, una fusión o una caída en las ventas lo cambiaba todo. Recuerdo especialmente el rostro de uno de ellos. Tenía más de 50 años, había pasado la mitad de su vida en la compañía y de repente estaba en casa imprimiendo hojas de vida como si fuera un joven recién graduado. Había hecho todo bien, había seguido el guión al pie de la letra y aún así se encontraba empezando de cero en una etapa de la vida en la que creía estar cosechando tranquilidad. Fue entonces cuando entendí que la seguridad que el sistema ofrece es como una casa construida sobre arena. Parece firme hasta que la marea sube. Depende de factores que no controlas, de una economía que no manejas, de políticas internas que nunca decides, de movimientos de mercado que ni siquiera ves venir. Lo que yo había llamado seguridad no era más que una ilusión, y darme cuenta de eso me obligó a preguntarme si lo que llamo seguro en realidad no lo es. ¿Dónde voy a construir mi verdadera estabilidad? Leer El negocio del siglo XXI fue como encender una luz en una habitación en la que había vivido toda mi vida a oscuras sin saberlo. Hasta entonces, mi forma de pensar estaba moldeada por lo que había escuchado desde niño: seguir el camino seguro, no arriesgarse demasiado, hacer lo que todos hacían. Sin embargo, ese libro me mostró una verdad incómoda. Si quería resultados diferentes, no podía seguir pensando como la mayoría. Robert Kiyosaki lo dice con una claridad que incomoda: para ser libre primero hay que atreverse a cuestionar. Y cuestionar significa ir a contracorriente, empezar a mirar el mundo desde un ángulo que muchos ni siquiera se plantean. Me di cuenta de que la mayoría vive en piloto automático, caminando por un sendero que nunca eligió conscientemente, simplemente porque está trazado y es el que todos recorren. Y lo más sorprendente es que muchas de esas personas ni siquiera se preguntan si hay otros caminos posibles. Ese despertar mental no fue agradable. Fue incómodo, incluso doloroso,
porque pensar diferente es como hablar un idioma que la mayoría no entiende. Significa soportar miradas de duda, escuchar críticas disfrazadas de consejos, responder a preguntas que no tienen respuesta inmediata. Recuerdo que cuando empecé a hablar de nuevas formas de generar ingresos o de modelos de negocio alternativos, algunos amigos me decían, eso no es seguro o te estás metiendo en cosas raras. No lo decían por mal, pero reflejaban ese pensamiento colectivo que prefiere lo conocido, aunque sea limitado. Lo irónico es que esa incomodidad era la señal de que estaba saliendo del molde, y lo más valioso que descubrí es que al pensar diferente empiezas a ver oportunidades que antes eran invisibles, puertas que siempre estuvieron ahí, pero que uno no percibe mientras camina con la mirada fija en el suelo. Cambiar mi mentalidad me permitió levantar la vista y descubrir que había más caminos, más opciones y más libertad de la que jamás me habían contado. Con el tiempo entendí que el emprendimiento no se trata solamente de abrir un local, registrar una empresa o lanzar un producto. Es algo mucho más profundo. Es la decisión consciente de tomar el control absoluto de tu vida y tu futuro. Es dejar de poner tu destino en manos de un jefe, de una empresa o de un sistema que, aunque prometa estabilidad, siempre puede cambiar sus reglas de un día para otro. Cuando conocí el network marketing, vi por primera vez un modelo que me daba la posibilidad de construir sin pedir permiso. No tenía que esperar que alguien me diera la oportunidad o que me eligieran para un ascenso. Podía empezar desde cero con mis propias manos y avanzar a la velocidad que yo mismo determinara. Descubrí que aquí el éxito no estaba amarrado a un cargo o a un salario, sino a mi capacidad de aprender, de liderar y de aportar valor a otros. Esa experiencia me enseñó que un emprendimiento bien llevado se convierte en un reflejo de quién eres y de lo que realmente valoras. En mi caso, no buscaba solo ingresos, buscaba libertad. La libertad de decidir cómo y con quién trabajar, la libertad de usar mi creatividad para crecer y la libertad de no tener que justificar cada decisión ante alguien que no compartía mi visión. Y quizá lo más poderoso que entendí fue que un proyecto propio puede crecer contigo. No está sujeto a la evaluación de un jefe que en una reunión fría decida si todavía eres necesario o no. Depende de tu esfuerzo, de tu visión y de tu constancia. Ese cambio de perspectiva me liberó de la dependencia emocional y económica de un tercero, porque al final emprender no es solo construir un negocio, es construir una vida que esté alineada con tus sueños y no con los límites que otros hayan trazado para ti. Ser libre. Qué fácil suena cuando lo imaginas y qué distinto se siente cuando lo vives. Al principio, la palabra libertad estaba cargada para mí de imágenes de tiempo sin límites, de decisiones propias y de ausencia de reglas impuestas por otro. Pero lo que nadie me dijo es que junto con la libertad llega un peso silencioso, el de la responsabilidad total. Cuando trabajas para alguien, siempre hay un lugar donde descargar la culpa. Si las cosas no salen bien, puedes culpar al jefe, al sistema, a la empresa, a la economía, al cliente difícil. Siempre hay un otro que marca el ritmo y que de algún modo carga con parte de las consecuencias. Pero cuando decides ser libre, esa lista se reduce a un solo nombre, el tuyo. Si no avanzas, es porque tú no lo haces. Si las cosas salen mal, no hay a quien señalar. El cambio fue brusco para mí. Venía de un entorno donde cada minuto estaba definido, un horario de entrada, un horario de salida, tareas preasignadas, objetivos claros, supervisión constante. Todo estaba armado para que simplemente cumpliera. Cuando di el salto, todo eso desapareció. Me encontré en un terreno abierto, sin barreras, sin reloj que me dijera ya es hora, sin un jefe que aprobara o rechazara lo que hacía. Y aunque sonaba como un paraíso, la realidad es que me sentí perdido. La libertad es como un mar abierto, te da todo el horizonte, pero también puede hacerte sentir sin rumbo si no aprendes a leer las corrientes y a marcar tu propio trayecto. Me tomó tiempo entender que la incomodidad que sentía no era una señal de que me había equivocado, sino el precio que tenía que pagar por la verdadera independencia, y un precio, además, que valía cada centavo. Porque en esa incomodidad descubrí mi capacidad para decidir, para organizarme, para crear desde cero,
y para sostenerme incluso en los días en que la motivación flaqueaba. Hoy puedo decir que la incomodidad inicial de la libertad se convirtió en uno de mis mayores motores. Me enseñó que vivir sin un guión impuesto implica escribir el tuyo propio. Y eso, aunque desafiante, es lo que hace que valga la pena. Hoy, cuando vuelvo la mirada hacia atrás, puedo trazar con nitidez la línea que separa dos formas de vivir: seguir el camino que otros diseñaron o atreverte a abrir el tuyo. El sistema es seductor porque te envuelve con promesas de estabilidad, de un terreno firme bajo los pies, siempre y cuando estés dispuesto a entregar algo muy valioso a cambio: tu libertad. El camino propio, en cambio, te ofrece independencia, pero te la cobra en cuotas de esfuerzo, constancia y decisiones difíciles. Yo viví en ambos mundos. En el primero, despertaba cada mañana para cumplir con una agenda que no era mía, para alcanzar objetivos que beneficiaban a alguien más, para sostener un sueño que no me pertenecía. En el segundo, cada día era incierto, pero cada logro tenía mi nombre escrito. Ya no trabajaba para alimentar la visión de otros, sino para materializar la mía. Y esa diferencia, aunque intangible, cambia la forma en que caminas, en que piensas y en que te levantas después de cada tropiezo. No quiero romantizarlo. Construir tu propio camino es exigente. Hay días en que el cansancio pesa más que la motivación. Hay momentos en que la duda se sienta a tu lado como una vieja conocida y te susurra que sería más fácil volver al molde. Pero también están esos instantes en los que ves que lo que estás levantando es verdaderamente tuyo, que cada pequeño avance es fruto de tu coraje y de tu decisión de no conformarte. Kiyosaki lo dice con claridad. El network marketing, más allá de un modelo de ingresos, es una herramienta para recuperar el control sobre tu vida. Te da un vehículo para decidir a dónde vas, cuánto avanzas y qué versión de ti mismo quieres construir en el proceso. Al final, no se trata únicamente de cuánto puedes ganar, sino de la persona en la que te conviertes mientras caminas, porque ese crecimiento interno, esa transformación es lo que se queda contigo para siempre, incluso más allá de cualquier resultado económico.